Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Emanuel Alejandro Martínez. Soy de la provincia de Salta, de Argentina. Vivo en la localidad de San José de Metam. Este video corresponde a la clase al nivel 9, clase número 39. Lo que comienza hablando el pastor es que, por ejemplo, en España hay muchas iglesias católicas, pocas cristianas, pero aún así todas vacías. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque dicen que lo de Jesús todo es una fábula. Pero por eso el pastor decía que cuando él empezó a hacer liberación, empezó a hacer la manifestación de Dios, entonces mucha gente empezó a creer, ¿sí? Como está escrito en la palabra, que no le Jesús decía, aunque sea no le crean a él, pero sí en los hechos, ¿sí? Por lo que están viendo. Recuerden que también Juan el Bautista, cuando le envió a preguntar, cuando él estaba en la cárcel, cuando le envió a preguntar con sus discípulos, Juan le mandó a preguntar al Señor si era él el que esperaban o era otro. Y Jesús le dijo, dile a Juan que los cojos se levantan, los ciegos bien, los enfermos son sanados y los demonios son echados fuera. Entonces ahí vemos cómo respondió Jesús. Eso es una forma de saber que Jesús está con nosotros y que el que hace esto es de Dios. Porque como Jesús mismo dijo, Satanás no va a echar fuera a sus mismos demonios. No, porque Satanás no va a pelear contra él mismo. Pero nosotros sí, porque somos la iglesia de Dios, porque el Señor nos delegó el poder y porque somos cristianos, hermanos, tenemos que estar en santidad y a esto nos manda Jesús, a liberar, a sanar. A esto nos manda el Señor, a proclamar su palabra, a llevar por todos lados, a expandirnos, a multiplicarnos. ¿Sí? Bien, lo que el pastor Roger decía también en esta conferencia sobre la brujería. Hermano, todo esto no es un juego, todo esto es real. La brujería, hechicería, los pactos, el mundo espiritual es un cuento, pero es real, hermanos. Hay que creer, así como creemos en Jesús y que Él nos liberta y Él nos delegó autoridad para echar fuera estos demonios, para romper con toda maldición, para romper con todo pacto. Hermanos, para eso estamos, ¿sí? Eh, También el pastor hablaba sobre lo que se trata la palabra, dice. En la palabra encontramos a Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Eh, lo que quiere decir que Dios nos amó de una forma grandísima, así como Jesús nos amó a nosotros, ¿sí? Porque Dios dio a su Hijo unigénito y el Señor Jesús fue y murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Así que hay que tener en cuenta esto, hermanos, siempre la obra de Jesús hay que tenerlo en cuenta en nuestra vida, hay que basarnos siempre en Él, porque cuando vamos a hacer liberación, cuando vamos a hacer sanación, siempre a la obra que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? La bendición a veces requiere esfuerzo, ¿sí? Que peleemos por ella. ¿Por qué? Porque una cosa que he aprendido en el camino del Señor es que el Señor te enseña a cuidar las cosas. Por ejemplo, el Señor a mí no me va a dar un celular si yo lo voy a tirar, si yo lo voy a romper. No, el Señor me va a dar algo para que yo lo cuide y para que lo use para bendición, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Por eso la bendición requiere esfuerzo, ¿sí? Requiere esfuerzo y que peleen por ella, ¿sí? Recuerden que Abraham peleó por su bendición, ¿sí? Recuerden, él peleó por su bendición. Así que, eh, además, eh, fue justificado por la fe, ¿sí? Así que, hermanos, esto tenemos que saber nosotros, ¿sí? Esto tenemos que saber y nunca separarnos de ellos, ¿bien? Porque la obra que hizo Jesús en el Calvario es todo para nosotros, ¿sí? Recibimos perdón, eh, todas nuestras enemistades que había contra el Padre fueron rotas totalmente, eh, fuimos unidos eh, con el Padre en un solo cuerpo, así que
Hay que tomar lo que es nuestro, hermano, hay que tomar la bendición, hay que tomar, hermano. Con respecto a la liberación que pasó en este video, aunque fue muy cortita y no la pude ver, hermano, el pastor la adelantó mucho, le digo que aún me llenó y hasta lágrimas salieron de mí, hermanos, porque hasta una niñita ciega estaba ahí. Aunque no sé lo que sucedió luego, pero esta liberación tuvo algo que me llenó, hermano. Porque la verdad que Dios hace que todo sea diferente. Que, que, que todo sea, hermanos, es tremendo, sí. Solamente puedo decir que todo esto es tremendo, que este ministerio causa avivamiento, causa impulso, causa que veamos la gloria del Señor, que veamos para qué estamos hechos, para qué tenemos que seguirlo al Señor. Este ministerio causa lo que muchos no nos enseñan, ¿sí? Y esto es bueno, hermano. Así que desde ya, desde aquí, muchas gracias, muchas bendiciones a usted, Pastor Roger, a sus siervos, sus colaboradores, al Señor, porque todo es a través de Él, pero Él nos usa, como usted dice, si alguien necesita una sanación, Él usa a los ministros, ¿para qué? Para que sean sanados. Así que, hermanos, solamente tengo que decir bendiciones y muchas bendiciones y, y sigan haciendo estas conferencias, sigan haciendo estos videos porque es hermoso. Hasta luego.